Ahora te mandaron con chaperón, Dana. Te mandaron con chaperón. No, es que, bueno, como estaba comentando que vamos a hacer una práctica pericial, entonces te llama mucho la atención. Entonces, yo voy. Por eso vino. No, pero está bien. Sí, es mi hermano. ¿Cuántos años tiene? Sí, 11. 11. Muy bien. Primero que nada, recordemos que básicamente este procedimiento. Ay, ¿cuándo me hace esto? Ahí está. Ahí está. Ahora sí agarro. Este procedimiento de performulan nació básicamente de las relaciones entre romanos y extranjeros. ¿Por qué? Cuando Roma empieza a expandirse, empiezan a existir más vinculaciones entre romanos y personas, o como ellos los llamaban, los no romanos, con la finalidad de proteger precisamente estas relaciones o estas vinculaciones que se llegaban a dar. Decidieron crear una figura, un juez, por así llamarlo, que resolvía este tipo de conflictos. Y se le conoció precisamente como el nombre del pretor peregrino. ¿Sí? Recordemos que los peregrinos no son los que van a caminantes. Son los cantones. No son los cantores tampoco. No, los cantones. Ándale. Son precisamente la forma de llamar a los extranjeros por parte de los romanos, por eso eran peregrinos. ¿Vale? Posteriormente, dentro de este juez, una de sus principales características es el principio de la buena fe. Es decir, para él, en todo momento, ¿sí?, las partes actuaban con la mejor intención. ¿Okay? Principio que a la fecha se sigue aplicando. Y, al igual que en todo el proceso del procedimiento romano, ellos lo que tenían era que tú tenías que realizar todos los ritos, todas las actividades para poder considerar que estabas solicitando de manera adecuada tu derecho. Que si tenías que llevar una piedra o tenías que llevar un montoncito de arena o algo que representara el objeto a reclamar. Todos esos rituales procedimentales que tenías que hacer, los tenías que llevar a cabo. ¿Por qué? Porque al final del día formaba parte de lo que es el propio procedimiento. O sea, no los puedes dejar de un lado. ¿Vale? Sin embargo, también lo que tenía este procedimiento es que es ligeramente más flexible. Ok, no es necesario a lo mejor que llevaras a punto. Tienes que llevar una piedra, no una piedrota porque te habían quitado tu casa. Y la piedrota representaba algo que no puedes mover, como es un bien inmueble. Bueno, a lo mejor no era necesario que llevaras una piedrota, sino algo chiquito. Y siempre y cuando se fuera relacionado con el objeto de tu reclamación. ¿Sale? Entonces, precisamente, este procedimiento, el procedimiento performulan, daba esta posibilidad. Más aparte, les permitía desarrollarlo de manera escrita. ¿Sí? De hecho, es precisamente una de las bases que se sienta para lo que antes era nuestro sistema jurídico. Ven que todos nosotros lo solicitábamos por escrito. Todo. Que querías algo, tus copias, escrito. Que medio preparatorio, escrito. Que medio, que tu demanda, escrito. Todo era escrito. Actualmente ya no, ya se está haciendo la transición. ¿Sale? Las características de este procedimiento, y la principal, es precisamente esa facilidad que le daban al juez, ¿sí?,
de poder resolver los conflictos, tanto como para ciudadano romano, como para ciudadanos no romanos. Es decir, aplicaba precisamente a lo que se consideraban antes las colonias romanas. ¿Sale? Imagínense una disputa entre dos personas que están dentro del Imperio Romano o dentro de alguna de las colonias, ¿sí? Que hubiera un conflicto. Yo no soy romano, tú tampoco, ¿cómo accedo entonces a la justicia? Para eso entonces tengo precisamente mi procedimiento per formula. Voy y le digo al pretor peregrino, oye, ¿sabes qué? Quiero, fulanito no me quiere pagar. Acá está mi solicitud, donde te pido que tengas conocimiento y que me apertures el procedimiento para que se me haga el pago de lo que se me da. ¿Sale? Y otra característica principal es relacionada con los juicios privados. Es decir, cuestiones de carácter particular. Nada que ver, por ejemplo, con reclamaciones o cuestiones en las que tuviera que estar inmiscuido el propio Estado romano, sino entre ciudadanos particulares, romanos, no romanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Y ahí, ¿dónde? La justicia era igual, tanto para un ciudadano romano como para un no romano. En este punto sí. De hecho, precisamente fue una de las formas para equilibrar esta desigualdad. Pero ten en cuenta que todos los procedimientos que a lo mejor que han visto, casi todos aplicaron para los romanos. O sea, todos los procedimientos que estoy seguro que han de haber visto de la Roma antigua, era única y exclusivamente romano, ciudadano, libre y patria familia. Características. Bueno, en este caso, como no existía precisamente esa figura para una persona ajena, pues entonces este procedimiento daba ese equilibrio. ¿Sale? Asimismo, dentro de las características, tú ibas precisamente con aquí le puso precisamente un magistrado, que es precisamente el superior jerárquico actualmente, pero en ese tiempo también, de alguna forma, representaba a un ente de mayor poder que el propio juez. Y entonces el magistrado, ¿qué hacía? ¿Sí? El magistrado conocía precisamente a todo el procedimiento y al final del día decidía, bueno, yo ya lo conocí, se lo voy a pasar entonces al juez para que haga la resolución correspondiente. Era uno de los pequeños detallitos que tenía este procedimiento. ¿Sí? O sea, tú lo llevas precisamente frente al pretor y el pretor al final del día se lava las manos y te lo pasa a otra persona y tú resuélvelo y tú pelotas con ellos. Un poquito así como que pues, me quito de... Como que iba de gato a perro y después bajaba al ratón. Ándale. Era un poquito revuelto, pero así era como se manejaba. ¿Por qué? ¿Pero por qué lo hacían de esta manera? Pues precisamente por el tipo de relaciones que se daban. Una, y dos, el derecho que se aplicaba, porque no era derecho civil. No era el derecho civil aplicable en esos casos. ¿Qué derecho era, Roberto? No, la ley de las 12 tablas era para los romanos. Precisamente el derecho de gentes. De gentes. Que era el que regulaba las relaciones entre los romanos y los no romanos. O entre los no romanos. Por eso es que era esa paridad procesal que se fue dando, precisamente por la expansión de Roma. Y ese derecho fue antes de las 12. Después de las 12. Después de las 12. Básicamente. Pero recuerda que las 12 las superaron posteriormente, ya quedaron obsoletas, se creó otra codificación, ¿sí? Y esa fue la que dio pie al derecho de gentes.
aunado también ante la gran multitud de problemas que tuvieron, perdón, al expandirse por ejemplo, de Roma Central, hacia Europa, con lo restante de Europa, y hacia lo que viene siendo el Medio Oriente. Entonces, la enorme cantidad de problemas que tuvieron. ¿Vale? Luego, precisamente, una vez que el magistrado, después de conocer el procedimiento y lo proporcionaba precisamente al juez privado, ¿sí? Lo único que hacía era rematar ese procedimiento con la propia sentencia. Con la propia sentencia, ¿sale? Ya no hacía más nada más que simple y sencillamente ponerle la cereza al pastel. ¿Sí? Ahora, entonces ahí viene la pregunta, ¿para qué pasaba el problema con el magistrado? ¿No? Pues precisamente para hacer lo que ahora conocemos como una depuración del procedimiento. Es decir, él era el que decidía si pasaba o no pasaba. Exactamente. Él hacía el análisis, ¿no? ¿Es procedente? ¿No es procedente? ¿Tiene fundamento? ¿No hay fundamento? ¿Está bien interpuesto? ¿No está mal interpuesto? Todo eso lo hacía el magistrado. Por esa razón pasaba. ¿Sí? Para entonces analizar, está bien propuesto, hay controversia, está bien hecho, bien fundamentado, entonces ahora sí. Hay pleito, y ahora sí, juez, échate la bronca. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es precisamente la forma más rápida, ¿sí?, de lograr o de conseguir que los juicios se movieran. Vamos a poner un ejemplo actual. Ahorita, por ejemplo, el juez es el mismo que conoce si es procedente o no es procedente, ¿no? Y si un juez te dice es que no procede, ¿qué haces? Te vas al superior jerárquico, que al final del día, si no procede tu juicio, pues y lo llevas al superior jerárquico, él te va a decir, no, pues sí procede, conócelo. O sea, es exactamente lo mismo, nada más que al revés, que se hacía en el procedimiento per formula. Nada más que aquí es al revés. Aquí lo conoce el juez y el juez dice, sí, lo agarro. Y tan es así que precisamente por eso existe lo de la incompetencia, la excepción de incompetencia. Y así no, así entonces ya no puedes decir, es que el juez no es competente. No, porque el magistrado ya dijo que él es el que va a conocer del asunto. Casi. Que más que nada es analizar si efectivamente está bien o no está bien planteada la situación. ¿Vale? Para hacer uno de este tipo tiene que ir bien encuadrado. Más que encuadrado porque no es tanto penal, sino que esté bien realizado. ¿Sale? Así que hayas realizado todos los rituales, precisamente. Si no, imagínate, te falta uno, te va a decir el magistrado, pues no. No porque te faltó el ritual, por ejemplo, de las bailarinas, ¿no? Ser un ejemplo loco. ¿Sale? Y ya con esto, cuando el juez recibía precisamente ya la acción o el procedimiento, lo que hacía ya nada más era una audiencia. ¿Sí? En esa audiencia, lo que él hacía es, recibo a las partes y las escucho. ¿Sí? En ese escuchar precisamente a las partes, es donde nosotros vamos a fijar lo que se conoce como la fórmula. Es decir, la contienda en sí. Contienda. No la tienda, sino la contienda. ¿Vale? Es decir, ya el problema netamente señalado por ambos. ¿Por qué? Porque yo escucho al actor y lo que él quiere, y yo escucho al demandado y lo que él quiere. Y entonces ahí es donde yo voy a poder identificar como juez precisamente cuál es la postura de cada quien. Y a raíz de eso poder decir si existe o no existe ese problema.
Porque muchas veces eran problemas de que no había un entendimiento claro de las cuestiones. ¿Sí? El derecho de gentes a permitir o a estar basado muchas veces en costumbres de los pueblos que habían sido conquistados por el Imperio Romano, pues chocaban. ¿Qué pasó, hija? ¿Estamos bien? Está aburrido, ¿verdad? Eso es normal, es normal. Quiere ver las... Tiene 11, ¿verdad? Pues no sé dónde está el vuelo de mi hijo. Quiere estar en el YouTube, ¿no? De las veces que yo he tomado clases en línea, es un niño auditivo y no suelo escucharle siempre. Entonces, sí le han servido algunas clases que luego en casa ya tomaba. Como ve que en la escuela pues es más escrita y escrita. Pues los principales derechos, ¿no? Que nos enseñan los nombres, y es yo uso mucho las ciencias exactas, es muy buena para las matemáticas. Siempre, o bueno, su debate de él siempre ha sido indeciso, ¿no? Si es como así como el universo. Pues sí. Ciencias exactas. ¿Sabes qué también le hace bien? Los cubos Rubik's. Van a saber mucho más los que son distintos del cubito. Porque, por ejemplo, él tiene su juguetero y le gustan mucho los Transformers. Es que es modificar. Entonces, pues los primeros de 3 pasos, de 5 de 10. ¿Y cuál es el que tienen más? ¿Cuántos pasos? Pero no me la llevo, es una diferencia, ya se van a tener más. Sí. Dice que el máximo tiene de 30 pasos. Y es de se lo compran, lo arman, lo convierten en robot, en carro, en helicóptero, el que sea, y lo guardan. Y ya no saben qué. Quiero otro. Te digo que los cubos le van a hacer muy bien. Hay uno, haciendo una pausa breve, hay uno que tiene mi sobrino, que es que dentro del cubo, o sea, es un cubo, todavía se parte más. O sea, cada pestañita se mueve normal, ¿no? O sea, así y así, así y así, horizontal y vertical. Y aparte de ese movimiento, algunas piezas están fraccionadas para moverse todavía. Y entonces el movimiento se vuelve todavía más pesado, porque tienes que acomodar las partes fragmentadas para que las otras piezas se puedan mover. Tiene uno de pirámide también, uno de pirámide, los triángulos también son individuales. Y es así de... Y tiene el más loco que le vi, parece una de esos, ¿cómo se llama? Eso como un tipo bolita. Que parece de piquitos. Ese también está bueno porque tiene partes que son triangulares y partes que son cuadradas. Y entonces coincide todo con todo. Y yo nada más los veo que lo saben, le digo, ármalo tuyo, no pasa. Luego igual es compartir estudiar derecho. ¿Quieres estudiar? Bueno, tiene en mente teoría mecatrónica. Porque justamente en una clase que, bueno, en primer cuatrimestre cuando me daba su esposa